Información y Electrónica. En este momento damos paso a nuestra conferencia magistral titulada Ruta crítica de las patentes de invenciones en sistemas electrónicos. Esta conferencia estará impartiéndola el maestro Gustavo Martínez Paz, de la Universidad Nacional de Propiedad Intelectual. El maestro Gustavo es ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico Superior de Jalisco, con una visión enfocada en la protección de la innovación tecnológica. Actualmente es estudiante de la maestría en propiedad intelectual con orientación en invenciones por el Centro Especializado en Propiedad Intelectual, CEPRIM, institución de la cual también forma parte. Su trayectoria destaca por su constante actualización técnica y profesional. Ha participado en la Escuela de Verano en Óptica y Electrónica 2024 y en la primera semana de Semiconductores 2025 del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Además de su perfil como ingeniero técnico y técnico en informática, cuenta con certificación por conocer en el estándar IC0366, lo que le permite diseñar programas de capacitación especializada orientadas al sector tecnológico y legal. Agradecemos profundamente su presencia en este simposio. Maestro, bienvenido. Les doy la palabra para que inicie su conferencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bien, pues como ya lo escucharon, yo soy el ingeniero Gustavo Martínez Pastenes. Pues actualmente estoy estudiando la maestría en propiedad intelectual. Bien, pues el día de hoy me gustaría platicarles acerca de la ruta crítica de las patentes de invención en sistemas electrónicos. ¿Alguna vez ustedes les habían platicado acerca de las patentes, acerca de las invenciones o algo un poquito relacionado a la propiedad intelectual? No sé si alguien tenga conocimientos acerca de eso, que nos pudiera comentar algo, nada más dejar la pregunta suelta de si habían escuchado sobre las patentes. Bien, pues en este caso, muchas ocasiones en los institutos, en las escuelas, nos piden desarrollar proyectos que innoven, que ayuden, que sean de mayor utilidad o de beneficio para los seres humanos, pero realmente se quedan solamente en proyectos, se quedan solamente en presentaciones dentro de las instituciones. Pero ¿qué pasa después de que uno desarrolla esos proyectos, que crea esa invención, ese prototipo? ¿Qué pasa? Cuando nosotros desarrollamos nuestras investigaciones, usualmente buscamos un nicho, un mercado donde nosotros creemos que nuestro prototipo va a poder tener impacto. Eso me permitió desarrollar esta ruta crítica partiendo de un proyecto, partiendo de esos programas que desarrollamos durante nuestra academia. Aquí tenemos un esquema general acerca de la ruta crítica, iniciando por el problema técnico, búsqueda del estado de la técnica, desarrollo del prototipo de invención, actualización del estado, la preparación y presentación de la solicitud de protección, que eso lo vamos a ver más adelante, el otorgamiento y la conservación de derechos. Esta es una imagen amplia de esta ruta crítica que yo seguí al desarrollar un proyecto y llevarlo más allá del proyecto. Bien, empecemos con el problema técnico. Si bien cuando nosotros desarrollamos nuestros proyectos nos piden buscar una problemática a resolver, nos dicen, para que tú desarrolles un prototipo debes de entender cuál es el problema a resolver. Pero realmente muchas de las ocasiones ni siquiera entendemos bien la problemática, no indagamos más allá. En mi caso, muchas de las ocasiones nada más me quedaba con la investigación que realizaba en el Google normal y ponía, ¿no?, problemática sobre ciertos periodos o sobre ciertas inquietudes que yo tenía, pero no llegas a un problema real quizás en muchas de las ocasiones. Es necesario que los investigadores, los desarrolladores, tengamos en cuenta
qué es el problema, cómo lo vamos a atacar y si hay soluciones previas a esto. Muchas veces desarrollamos invenciones sin investigar o desarrollamos soluciones que ya existen comercialmente y eso nos deja de lado que lo que nosotros vayamos a desarrollar sea novedoso, sea nuevo, sea esa solución que busque ese problema, ¿no? Entendiendo bien el problema técnico, nos dicen, busca los antecedentes, qué han hecho, cómo le han dado solución anteriormente a eso. De esta forma, realizas tu primera búsqueda en Google Académico, en Redalyc, en Cielo, pero esta solamente es el 20% de toda la información disponible. El otro 80% lo encuentras en las bases de patentes. ¿Cuántos de ustedes realmente, cuando realizan sus antecedentes, buscan en gacetas o en bases de datos de patentes? Realmente no nos enseñan a indagar que en este gran acervo de patentes, de documentos, de invenciones, hay información de utilidad. Nos enseñan a cómo se realizan estas soluciones propuestas anteriormente a lo que nosotros planteamos. De esta manera, nosotros podríamos tener una vista panorámica de todo el problema y de las posibles soluciones que tengamos. En los antecedentes usualmente nos quedamos solamente con lo de Google Académico, con lo que te da la IA actualmente, y eso lo reservamos como nuestros antecedentes, pero realmente no nos dicen mucho. Realmente no estamos utilizando las bases de datos de patentes donde toda la información se explica. Hasta este punto yo ya tenía mis antecedentes de la problemática en Pueblo Viejo, Veracruz. Y ahora, después de que desarrollamos esta propuesta, toca materializarla, toca traerla a la realidad. Y el siguiente paso es el desarrollo del prototipo. En esta fase, el inventor o el estudiante, el alumno, lleva a cabo esa materialización de la solución. En mi caso, yo desarrollé un aparato emisor de luz UV por medio de un panel solar. Realmente en esta parte muchas veces los inventores primero desarrollamos la solución y después nos vamos a investigar si ya hay algo similar en el mercado, si alguien más ya dio la solución, y eso está mal. Cuando yo llego al centro especializado, lo primero que me dicen es, ya desarrollaste tu prototipo, fue funcional y tú crees que resuelves la problemática, pero después de eso, ¿qué sigue? ¿Nada más se va a quedar en esa idea? ¿Nada más se va a quedar en ese punto? Entonces me empezaron a bombardear con preguntas acerca de si yo ya había realizado mi búsqueda en las gacetas de patentes, que hasta ese momento yo no las conocía, si ya había visto que la problemática sí se resolvía con este dispositivo, si ya había consultado algo acerca de las protecciones del aparato y realmente a veces en las escuelas dejamos de lado esta parte de cómo proteger las invenciones y solo nos quedamos con el desarrollo e innovación, pero no te platican bien qué sigue después de que desarrollas ese prototipo. Yo les quisiera preguntar, ¿ustedes saben qué es la propiedad intelectual realmente? No sé si nos pudieran dar algunas opiniones, aunque sea escritas, acerca de la propiedad intelectual así a grandes rasgos o quizás por el momento
Solamente pregúntenselo ustedes mismos. ¿Realmente habían escuchado este término de propiedad intelectual? ¿Realmente habían escuchado algo de patentes? ¿Hay alguna respuesta? Comentan protección legal de una invención, recurso Ajá. legal para proteger nuestras creaciones, también para explotación comercial. Bien, bueno, pues, muchas gracias a los que participaron, pues nos dan un panorama acerca de los conocimientos que traen de protección intelectual. Bien, pues cuando yo llegué al centro especializado, me preguntaron así igual, ¿qué es la propiedad intelectual? Y yo decía, pues la verdad es que ese término no lo había escuchado, pero pues hasta donde yo entendía en ese momento, pues era algo legal, algo así. Y ellos me explicaron que la propiedad intelectual pues se relaciona con las creaciones del ser humano, se relaciona con esos derechos que tiene sobre una invención. Y después me preguntaron, y yo les hago la misma pregunta, ¿qué es para ustedes una patente? ¿O ustedes qué les suena cuando escuchan el término patente? Igual si nos pudieran dar, aunque sea uno o dos comentarios acerca de lo que ustedes consideran que es la patente. Dice, un derecho exclusivo otorgado por el Estado que permite al inventor proteger legalmente su invención. Ok, bien. La propiedad intelectual se divide en los 4 ámbitos que ustedes pueden ver. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar en la parte de invenciones. ¿Por qué? Porque usualmente como ingenieros, como estudiantes, siempre nos piden hacer una invención, algo físico que funcione. De esta forma, llegamos a lo que es la patente. Pues bien, como lo habían comentado en el chat, pues sí es un derecho exclusivo que otorga el Estado, que es al inventor que le permite proteger su invención. Bien, la patente de invención es ese derecho exclusivo que se le da al solicitante. Hay que tomar en cuenta que es muy importante definir entre solicitante y el inventor. En algunas de las ocasiones, el inventor no es quien presenta la solicitud de protección. Y eso pasa mucho en escuelas, en institutos que se dedican al desarrollo de esa innovación. Entonces, de esta forma, entendemos que es un derecho exclusivo que se le otorga a una persona que confiere el Estado y que te da el derecho de explotación, además de que te permite proteger tu invención frente a terceros. Esta invención debe de tener 3 características importantes. Debe ser novedoso o nuevo, debe de tener actividad inventiva y debe de tener aplicación industrial. La novedad es que no esté en el estado de la técnica y te preguntarás, ¿qué es el estado de la técnica? El estado de la técnica es todo lo que ya es de acceso al público, todo lo que cualquier persona puede googlear y obtener la información. La actividad inventiva es que no sea obvio para un experto en la materia, que si alguien lo ve, no diga, pues es que era lógico que si tú unías estas 2 piezas, pues ibas a obtener el resultado. Y la aplicación industrial, es decir, que sea reproducible, que puedas replicar esta invención. Si tienes esas 3 características, puedes presentar tu solicitud. Pero yo te pregunto, ¿sabes bien realmente qué es una invención? ¿Te has preguntado qué es una invención? ¿Qué conforma una invención? ¿A qué le puedo llamar yo invención?
reflexiona unos minutos y si puedes nos contestas y si no, pues seguiremos con la presentación. Bien, pues una invención es toda creación humana que permite la transformación de la materia y la energía existente en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Si tú creas un aparato que modifica la electricidad y la descompone y la vuelves a recomponer, ya estás transformando la energía. Si haces un aparato que agarra una madera y de repente ya generas un lápiz, ya estás transformando la materia. Entonces, la invención es todo aquello que transforma la materia y la energía, pero es importante recalcar que lo tiene que hacer una persona humana y debe satisfacer una necesidad. Eso es muy importante. Entender que este invento, esta innovación, este aparato debe de beneficiar al ser humano, satisfacer necesidades concretas. Debe de ser nuevo y que te ayude a mejorar un aspecto. Si bien, como lo habíamos visto en la presentación anterior, no solamente tenemos patentes de invención, existen otras figuras por las cuales podemos proteger nuestras invenciones. Una de ellas es un modelo de utilidad. ¿Qué es el modelo de utilidad? Es una mejora técnica a algo que ya existe. Es mejorar un aparato ya existente que con esta mejora te permita obtener mayores beneficios. Supongamos, tenemos un teléfono, le haces una mejora, ahora ya tienes un teléfono con cámara, ahí estás mejorando el dispositivo. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente llamas, sino también tomas una foto. Esas son las mejoras técnicas que podemos generar. Se caracteriza porque debe de tener novedad, o sea, tiene que ser nuevo y debe ser reproducible. Si se dan cuenta, a comparación de la patente, hay un apartado que ya no tenemos, que es la la actividad inventiva. ¿Qué nos quiere decir? Que si nosotros presentamos esta mejora, el experto en la materia sabrá que como estás metiendo un modelo de utilidad, solamente vas a revisar la mejora. Eso quiere decir que, aunque sea obvio para él que si tú le agregabas al teléfono una cámara y ibas a poder tomar fotos desde tu dispositivo, ya no lo va a tomar en cuenta, nada más se va a enfocar en que sea novedoso y que sea reproducible. Y esto te permite obtener este registro de modelos de utilidad. Otra figura muy importante son los registros de esquemas de trazado. Un registro de esquema de trazado no es más que la topografía de los circuitos integrados. No sé si alguno esté familiarizado con los circuitos integrados, pero dentro de estos dispositivos existe un microchip con millones y millones de transistores. Bien, pues este microchip, antes de que desarrollara todos esos millones de transistores, se requiere un esquema de cómo van a ir posicionados cada uno de estos dispositivos. Como lo ven en la imagen, quizá para alguien que no esté relacionado un poco con la electrónica, pues solamente va a haber figuras, va a haber cuadros, va a haber rectángulos, va a haber líneas. Bien, pues todo este conjunto de líneas hace que un dispositivo funcione, hace que el aparato se mueva arriba y abajo, que haga una operación numérica, que te genere una frecuencia, y eso solamente lo vamos a saber hasta que el producto esté finalizado. Entonces, realmente el esquema de trazado no es otra cosa más que otro nombre que se le conoce, es el layout, que es toda esta figura que vemos aquí, el previo o la imagen gráfica antes de llevarlo al procesamiento. Tomando en cuenta estas figuras, ya sabemos que cuando nosotros desarrollamos nuestro proyecto, tenemos una invención que es de aparato máquina y con esta información a grandes rasgos podemos determinar qué tipo de invención o de qué tipo de registro de figura jurídica
vamos a poder presentar. Siguiendo con la idea, yo tengo mi aparato que es un esterilizador de agua por medio de luz UV. Es un aparato porque consta de piezas, o sea, es una invención de aparato máquina, y de acuerdo a todas las figuras que vimos en las cuales yo puedo protegerlo, es un modelo de utilidad. ¿Por qué? Porque es obvio que si yo juntaba un panel solar, un transformador de energía de corriente alterna, corriente directa, y le ponía una luz UV, se iba a generar este dispositivo. Pero resulta que cuando hago nuevamente una búsqueda, que eso es opcional dependiendo de la necesidad, encuentro que este dispositivo, así como yo lo había fabricado, no lo hay. Una vez que me explican todos los conceptos técnicos, me ayudan a realizar una segunda búsqueda para actualizar el estado de la técnica. Porque otro apartado muy importante que no te dicen cuando vas a proteger una invención es que si lo publicas en conferencias, en simposiums, o lo llevas a divulgar en otro lado, a partir de la fecha que tú lo divulgas, tienes 12 meses para protegerlo. Entonces, actualicé mi búsqueda del estado de la técnica en bases de patentes y las otras páginas que les mencioné, como Google Académico, como de Redalyc y esos lugares, y encontré que no estaba. Entonces, eso me permitió pasar al siguiente paso, que es la preparación y presentación de una solicitud de protección. Para hacer la solicitud, es importante que debemos tener una memoria técnica, la cual se compone, si lo buscas en el argot, te va a decir que es un título y un campo, pero realmente es una denominación a la invención que te diga qué es, para qué sirve, y el campo técnico, que es las áreas a las que va enfocado tu invención. En mi caso, es un aparato que emite luz UV para reducir la contaminación biológica en fluidos en lugares sin energía eléctrica. ¿Por qué? Porque consta de un panel solar, porque transforma la energía y te da esa luz UV, o te ayuda a alimentar una lámpara de luz UV. El campo técnico, pues, es la electrónica, porque pues está compuesto de componentes electrónicos, y de salud, porque al final de cuentas es un aparato que esteriliza o reduce la contaminación en fluidos. Después viene los antecedentes y el estado de la técnica, que como te lo había mencionado anteriormente, aquí se tiene que reflejar las dos investigaciones previas, tanto la actualización como la primera investigación que haces. Aquí en este punto, pues no te vas a ir tan lejos hasta de que no, pues en los años 80 se realizaba así el aparato. No. Tienes que buscar por lo menos desde hace unos 10 años toda la información relacionada a esta invención. De esta forma puedes plasmar todo lo novedoso de tu aparato previo a presentar tu aparato. Es decir, vas a arrojarle toda la información de cómo es que se ha resuelto, entre comillas, esa problemática, y cómo es que hace falta algo que tú le vas a proporcionar con la redacción de esta solicitud. Una vez que terminas con los antecedentes, viene un apartado que es la descripción de las figuras y detalles de la invención. En este apartado tienes que desarrollar figuras de cómo se ve tu aparato o máquina en diferentes perspectivas, de tal forma que cuando unas todas esas figuras puedas entender la invención por completo. Estas figuras se hacen en blanco y negro, tienen que ser visibles hasta un cuarto de su invención si la reduces, y aquí tienes que explicar la vista. Por ejemplo, para mi invención, yo realicé una vista plana superior del aparato que emite luz UV para reducir la contaminación en fluidos, una segunda vista
que es una vista explosionada del aparato que emite una luz UV para reducir la contaminación. Una vez que terminas de describir toda la numerología de las figuras, procedes a realizar la descripción detallada de la invención. En este apartado, el redactor trata de explicar de la mejor manera posible cómo funciona la invención o aparato máquina. Aquí explicas cómo interactúa el panel, en mi caso, el panel solar, cómo interactúa un transformador de corriente alterna, corriente directa, cómo interactúa la lámpara de luz UV al recibir esta energía, si tiene aparatos extras, si no tiene, cómo es que hace el proceso. Algunos ejemplos, también es importante en este apartado poner algunos de los ejemplos o de las posibles realizaciones de la invención. No sé, por ejemplo, la primera puede ser un aparato que nada más por medio del panel haga su función, otro que tenga un banco de baterías, otro que a lo mejor la lámpara de luz UV es una tira, infinidad de tipos de invención. Esto da una perspectiva más amplia al examinador de cómo se puede realizar tu invención. Así, de esta forma, pasa al siguiente apartado muy importante, que son las reivindicaciones. Las reivindicaciones es el apartado donde tú vas a reclamar la invención. Algo muy importante y que muchos caemos en ese error es que cuando leemos la denominación o título, crees que eso es lo que vas a proteger, pero realmente lo que vas a proteger se ve reflejado aquí en las reivindicaciones. ¿Por qué? Porque en este apartado tú vas a reclamar, vas a decirle al instituto, esto es parte de lo que yo hice, de lo novedoso, y es lo que yo voy a proteger. ¿Cuántas veces hemos escuchado que demandaron a una empresa por una infracción de patente, pero realmente no entendemos a qué se refiere con infracción? Y se refiere a esa violación del ejecutante al tomar esas reivindicaciones y ponerlas en otra invención. ¿Esto qué hace? Que el dueño o el titular de la solicitud, de la patente o del registro se siente invadido. Y con esto, él puede decir, yo tengo un título en donde mis reivindicaciones dice que mi aparato tiene esto. Y de esta forma, él blinda su invención ante terceros. Esta es la parte más importante de toda la solicitud, porque el inventor, el examinador va a ir directamente a esta parte y te va a decir, de acuerdo a otras investigaciones, esto si es novedoso, te la concedemos. Pero si no lo redactas bien, esa es otra parte muy importante que yo no entendía. La redacción de una solicitud de patente no solamente consta de términos técnicos, también consta de términos legales. Por eso es importante que cuando nosotros realicemos esta redacción de la solicitud, tengamos asesoría por expertos en la materia o expertos en el ámbito de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salimos de las carreras de la escuela, redactamos como si fuera un artículo científico, redactamos como si fuera una memoria técnica, pero realmente para nosotros presentar una solicitud requerimos también de los términos legales. Por eso es importante que te asesores con alguien especializado. Hay oficinas que se encargan de esto, donde si tú eres la parte técnica, él es la parte legal y juntos generan este blindaje, generan esta forma de entender de mejor manera la invención. Y esto te permite que el instituto no te ponga muchas trabas o se enfoque realmente en la novedad y todos los apartados que te mencioné para cada una de las figuras jurídicas y no se enfoque en si está bien redactado, si a lo mejor el término que utilizaste en el argot ya tiene un nombre técnico, un nombre en específico. Entonces, es importante tomar en cuenta todos estos aspectos porque
creemos o caemos en el error que si soy el solicitante, yo puedo presentar la solicitud y como yo la redacte va a estar bien. Y muchas veces no es así. Una vez que terminamos con las reivindicaciones, que ya se reclamaron todas las posibles elementos que puede tener nuestra invención, pasamos a lo que es el resumen y las figuras. En este apartado vas a hacer una breve explicación general, súper general de la invención, de todo lo que aplicaste, de cómo funciona, todo lo que hace. Y aquí vas a ver las figuras. En este caso, pues se tiene que ver en un cuarto de la imagen y explosionado, pues vas a ver cada una de las partes. Por ejemplo, este es el de mi solicitud y aquí podemos ver que tiene un panel, la luz y a lo mejor no tiene los nombres, pero eso se explica con el resumen y todo lo que hemos redactado en la solicitud de invención. El siguiente apartado, pues ya sería presentarlo. Ya que tienes la memoria técnica, se procede a hacer la presentación formal ante el organismo, que para todo lo que es relacionado con la propiedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por sus siglas INPI. Para presentarla necesitas generar un perfil. Si escaneas el código que dice mi pase, te lleva a la página directa para hacer esa alta de tu perfil y ahí puedes presentar formalmente tu patente o el registro que vayas a hacer, dependiendo de cómo, así como lo venimos seccionando, tienes que agarrar tu proyecto, delimitar si es una invención, qué tipo de invención y qué tipo de figura jurídica le corresponde a tu invención. Ya que tienes todo eso, entras al portal Mi Pase INPI, ingresas tus datos, te va a pedir datos del solicitante, datos del inventor, la memoria técnica, el pago, eso es muy importante, todo esto requiere de un pago, y los costos los puedes consultar en el tarifario INPI, que aquí hay un código QR que lo puedes escanear y encuentras la información relacionada a todos los montos que tiene el INPI. Una vez que realizas el pago, que ya mandas la solicitud entra en sus etapas. Tenemos la primera, que es un examen de forma, donde te dicen que si cumples con todos los requisitos de la memoria técnica, el pago, la solicitud presentada formalmente. Después pasa a la publicación en la Gaceta, que es donde ya vas a poder ver que sí ya está presentada bien tu solicitud, que está tu nombre y toda la información relacionada a la invención. Después te hacen un examen de fondo, que ahí es donde evalúan, dependiendo de la figura jurídica, la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Tienes hasta 4 requisitos que te puede emitir el instituto para darle solución. Si no te mandan estos requisitos o no te mandan algún otro documento, te dan una resolución definitiva, la cual puede ser un otorgamiento o una negativa. Que la negativa no es como que ya no puedes hacer nada, sino plantea nuevamente tu invención, hazle la mejora, hazle lo que necesites hacer para que presentes la solicitud y vuelves a otra vez con el inicio de la presentación de la solicitud, ya con las mejoras. Y si te dan el otorgamiento, pues de ahí pagas el título, ellos te dan el título que se ve de la siguiente manera y ahí ya solamente procedes a hacer el pago de las anualidades para que tu patente o tu título siga vigente. La patente de invención tiene una vigencia de 20 años contados a partir de la solicitud presentada. El modelo de utilidad tiene una vigencia de 15 años a partir de la presentación de la solicitud de invención. Y pues así como lo ves, este es un título a grandes rasgos. Este es de Interdigital Technology. Y si te das cuenta, te dice en el apartado inferior, hay una leyenda que dice: la patente concede a su titular el derecho exclusivo de explotación del invento reclamado y te da toda la vigencia y hasta qué día vence.
Si te interesa saber más acerca de las solicitudes, de las patentes en vigencia, de los registros en vigencia, puedes escanear el QR, te va a mandar a un portal que se llama INPI-SIGA, en donde puedes encontrar toda la información disponible de patentes, modelos de utilidad, solicitudes en proceso, requisitos, también puedes encontrar la documentación necesaria para realizar investigaciones y, por supuesto, ahí también puedes encontrar algunos ejemplos, tanto los que están en vigencia como los que ya son del dominio público, porque al caducar los títulos pasa a ser del dominio público y cualquier persona puede tener acceso a esta información y replicarlo y explotarlo a su conveniencia. Hasta aquí ya tenemos a grandes rasgos la ruta crítica para realizar esa presentación. Como vemos, ya tenemos el primer paso, que es tener una problemática, un problema técnico, al realizar una investigación inicial, desarrollar la invención, realizar una búsqueda nuevamente para poder cerciorarnos que en el transcurso que nosotros desarrollamos la invención no hayan presentado ya otra solución similar o igual a la que tenemos. Después se hace la solicitud de protección ante el INPI y si te la dan, pues haces el mantenimiento y conservación de derechos. Pero les quiero preguntar, ¿ustedes creen que eso sería todo lo que se hace una vez que se obtiene el registro del título? ¿Ustedes creen que ya una vez que nos otorguen este título, nada más queda como valor curricular o que podamos presumir, ya tengo una patente? Pues no. El siguiente paso es muy importante y es la comercialización. Muchas invenciones solamente se han quedado con el título y no buscan el mercado para explotarlo, para llevarlo más allá. No solamente es, ya tengo un título y ya tengo mi valor curricular, ya lo puedo presumir, ya puedo llegar a una empresa y decir, yo tengo una patente y es mía. No. El punto de hacer innovaciones es comercializar y explotarlo, no solamente que se quede en un libro, no solamente que se quede pegado en una oficina, no solamente que lo puedas poner en tu CV y te dé valor curricular, no. Es importante llevarlo más allá de solamente la idea, de solamente el prototipo, es buscar ese mercado de explotación, es llevarlo más allá del país de origen o del estado de origen, porque también puede ser, pero también tomando en cuenta esos lugares donde realmente puedes venderla, producirla, y no solamente llevarlo a otros países porque sí, ¿no? Porque lo quiero llevar a Estados Unidos porque ahí se sabe que hay mucha tecnología, no. También debes de tomar en cuenta ese factor de dónde te lo van a comprar, dónde es más barato producirlo, dónde vas a comercializarlo. Son esos puntos que cuando nosotros terminamos de realizar esta solicitud, no tomamos en cuenta hasta que vemos que se nos vence el título y, ay, pues no hice nada con mi solicitud. No, debemos ver más allá de ese título, ver más allá de esa comercialización. Y bueno, como a ejemplo y experiencia personal, yo tengo una solicitud presentada. Esta es del aparato que vimos durante todo este ejemplo. Es un aparato que emite luz UV para reducir la contaminación biológica en fluidos y lugares. Esta imagen es sacada del SIGA INPI, de la página que le mostré anteriormente. Aquí nos viene el número de la solicitud, si lo pueden alcanzar a ver, es el MXU 2025-000677. El solicitante pues soy yo, el inventor también soy yo. Y te da aquí el resumen. Si ustedes pueden escanear el QR, los manda directamente a la solicitud completa de todos los requisitos, las figuras y los ejemplos que vimos que se requieren para desarrollar la invención. A grandes rasgos, pues esa es mi experiencia personal acerca de las invenciones, acerca de la propiedad intelectual. Y es muy importante este tipo de pláticas
porque todos nuestros proyectos e innovaciones solamente se quedan en proyectos. No vemos más allá de la protección, no vemos más allá de la explotación. Y algunos profesores te dirán, pues sí lo puedes explotar, pero no te dicen dónde, no te dicen cómo, no te dicen a dónde acudir para buscar esa explotación, para buscar esa protección. Solamente llegan y te dicen, es que lo puedes patentar. Pues sí, maestro, ¿cómo lo patento? Y es importante acercarse a oficinas que se dediquen a la protección de propiedad intelectual o buscar información en Internet. Está el instituto, que en su página también puedes encontrar la ley federal que te da un norte, una información detallada de qué es lo que protege, cómo lo protege, qué se considera, qué figuras jurídicas posee, los requisitos necesarios para cada figura. Toda esa información está disponible para el público, no tiene ningún costo. El acceso a cualquiera de las páginas que les mostré anteriormente también es de acceso gratuito. Cualquiera lo puede consultar desde cualquier navegador y es para informar al público. Esto es todo en cuanto a mi parte. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Muchas gracias. Entonces pasamos a la sesión de preguntas. Acuérdense que las pueden dejar ya sea en el chat o levantar la mano para ir abriendo el micrófono. Vamos dándonos. Por aquí tenemos una pregunta. Adelante, Ted. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo, por aceptar la invitación. Y bueno, pues reconocer el trabajo que has continuado con este prototipo que nos has mostrado y que ahora ya está en proceso de patentamiento, ¿no? Oye, me queda muchas dudas acerca de la protección de los layout. Bueno, te lo comento porque nosotros ya te estamos haciendo layout de algunos circuitos, pero en particular, cuando hablamos de las reivindicaciones, eh, bueno, entiendo que layout nada más son figuras, ¿no? Líneas, como tú dijiste, cuadros, rectángulos, etcétera. Pero ¿y la parte de la funcionalidad del layout? ¿Eso cómo queda plasmado en la reivindicación? Bien, es una pregunta muy interesante. Muchas gracias, maestro. Lo importante en los esquemas de trazado es tomar en cuenta que es la parte que se activa, como lo conocemos, el diffusion y eso, toda esa parte que hace que funcione y lo redacta usted más que nada como la organización, como ese el acomodo de toda la información. No sé si le ha tocado que en las figuras aquí podemos ver la parte activa y la parte inactiva, por así decirlo, a grandes rasgos, que es tener un metal o tener un semiconductor y que este producto haga esa transformación de la energía. Entonces, realmente para nosotros desarrollar las reivindicaciones de los registros de esquema de trazado, debe de quedar perfectamente explicado y en claro cómo es que la parte activa funciona, cómo es que la parte activa interactúa con otras partes del silicio, cómo es que hace ese proceso de hacer cambiar un 1 a un 0. Ese es lo importante, y si requiere un poquito más de información puede buscar en la ley federal, en la parte de esquemas de trazado, y ahí le puede dar un ejemplo un poquito más amplio. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita que nosotros tenemos un poquito más de experiencia en la parte de layout, podemos identificar perfectamente cuál es la parte activa y la parte, por así decirlo, pasiva, la parte que no hace nada. Y eso es lo que busca proteger el esquema de circuitos de trazado. Tanto el acomodo como el funcionamiento. No sé si le quedó un poquito claro. Si me di a explicar. Sí,
Sí, sí, sobre todo dices que es la ley de trazados. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y es el registro de esquemas de trazado de circuitos integrados. Ok, muy bien, para darle una buscadita. Oye, Sí. y otra pregunta, bueno, sin abusar del tiempo. Durante este ciclo de ponencias se presentaron algunos eh, desarrollos de software. Tengo entendido que eso no lo registra el INPI, sino que se hace ante Indautor. La pregunta es, creo que la semana pasada me estaban comentando que la página de Indautor está caída. ¿No sabes tú cómo se puede llevar a cabo ese proceso? Porque creo que ya uno tiene que ir directamente a las oficinas en la Ciudad de México. Hasta donde yo tengo entendido, sí se cayó la página de Indautor. Y hay dos opciones. La primera es, como usted bien lo menciona, visitar las oficinas en Ciudad de México, o la otra es contactarlos vía correo electrónico. Ahorita tengo entendido que sí podemos tener ese contacto con Indautor por medio del correo electrónico y recibe respuesta aproximadamente en 1 o 2 días. Gracias, Gustavo. También en el mismo tema nos pregunta Rosa María Chávez, ¿dentro de sistemas informáticos se debe de patentar por separado lo de front-end y back-end o es solo un registro? Es un poquito lo que preguntaba el profe, el doctor Ted. No sé si podrías ahondar un poquito más, cómo podemos proteger el software, en qué categoría cae. Y si necesitamos hacer como esa separación del software. Bien, algo muy importante y que nos regresamos un poquito a la presentación es que para nosotros realizar un registro, una patente, necesitamos de una invención, de algo material, de algo físico. El software es solamente son comandos, solamente son reglas o registros, como lo quieran llamar. Entonces, eso no es patentable porque no lo puedes tocar, no es algo físico. Y si algo caracteriza a los registros, tanto de patentes, de modelos de utilidad y estas figuras, es que necesitas algo físico. Los registros, o en este caso de software, se realizan de Indautor. ¿Por qué? Porque lo puedes solicitar como un escrito nada más. Eso se entra dentro del derecho de autor y sería como obra científica. Si podemos ver en la presentación, está ese apartado de derechos de autor y si se dan cuenta, donde dice la parte de científicas, entra el software. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un conjunto de instrucciones para que algo funcione. Pero si tú no tienes ese aparato físico, no funciona. Pero como tal, el software solamente son reglas, solamente son instrucciones. Y eso es importante tener en cuenta que para patentar, para proteger un registro de modelo de utilidad, un esquema es algo físico. Así como el esquema de trazado que requerimos de figuras, de llevar ese esquema al layout, o en este caso al procesamiento ya en obleas de silicio, se trae a la realidad, se trae a lo físico. Pero el software no. El software solamente manda una instrucción de un punto a otro, realizando una serie de pasos y te arroja un resultado en una pantalla o te arroja el resultado en algún movimiento. Pero siempre queda como software, o sea, queda dentro de algo imaginario, no lo puedes palpar ese resultado, no puedes tocarlo. Y eso es un punto fundamental en la parte del registro de patentes o de modelos de utilidad. Entonces sí, se tiene que hacer un registro aparte ante Indautor y Indautor te lo registra como si fuera un código y eso ya te da el derecho o exclusividad sobre ese código. Así a grandes rasgos.
Muchas gracias, ingeniero. Hay otra pregunta. La doctora Gisela Ramírez nos pregunta, ¿cuál es el error más común que se cometen antes de llegar a esta etapa de presentación ante por ejemplo, publicar el invento en un artículo científico antes de registrarlo? Pues como tal error no es, solamente es falta de información. Lo más importante es entender lo que podemos o no proteger ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Como lo podemos ver, tiene un gran campo de protección, dentro de los cuales cada sector tiene sus características, tiene lo que protege, lo que no protege, lo que sí se puede registrar, lo que no se puede registrar. Es importante también definir que un artículo científico no se puede patentar, no se puede registrar como modelo de utilidad ni como esquema de trazado. ¿Por qué? Porque necesitamos algo físico. Eso va más como a una obra científica y se registra ante indautor, pero tomando en cuenta que la información debemos de buscarla. Este tipo de pláticas son muy retroalimentativas, porque no solamente te deja en el ámbito de presentar un artículo, sino te abre el panorama hacia cómo proteger lo que estás creando, esa invención que estás generando para resolver un problema. Y no solamente quedamos en invenciones, también como lo vimos, pues derechos de autor, registras tu artículo y eso ya te da una protección para que no hagan mal uso de tu información o de la información que estés publicando en este artículo. Y te reconoce a ti como el autor de esta escritura. Entonces, es importante saber dónde cae lo que creamos, cómo lo podemos proteger, si no hay algo similar o igual ya en la industria, en el mercado, y si realmente lo podemos proteger bajo alguna de las figuras jurídicas que vimos a grandes rasgos el día de hoy. Muchas gracias. ¿Tenemos espacio para una pregunta más? Adelante, Ted. Sí, otra pregunta. Oye, Gustavo, fíjate que muchos de los desarrollos que se hacen en la maestría tienen que ver con inteligencia artificial, que esto es datos, que entrenas un modelo y después pues lo pones a prueba, ¿no? Y bueno, ya nos explicaste que tanto los métodos como el software no se pueden registrar como propiedad industrial. Pero la pregunta es, si nosotros esos modelos entrenados los implementamos en un sistema embebido que tiene unos sensores que están tomando datos en tiempo real, ¿eso ya es patentable? Bien, aquí es importante recalcar eso, así como usted lo menciona, maestro. Cuando nosotros pasamos de las instrucciones a lo físico, ya se puede proteger. ¿Por qué? Porque usted no está tan enfocado en el sistema, sino en el aparato que realiza esas funciones. En el conjunto de elementos, de partes, de piezas, de sensores que realiza esa captación de información y que te ayuda por medio de un software a realizar cierta actividad o a realizar una captura de datos, pero va más enfocado sobre el aparato o máquina más que sobre el software. Y el software también se puede proteger así al mismo tiempo por indautor, de que es un código privado que solamente los desarrolladores tienen el acceso y se queda en esa parte nada más. Gracias. Una última pregunta. Por ahí preguntan, ¿en dónde estudias tu maestría? La maestría yo la estudio en el Centro Especializado de Propiedad Intelectual, por sus siglas CEPRIM,
que la pueden encontrar en internet así tal cual como CEPRIN. Igual ahorita a ver si nos puedo presentar la página web rápidamente de cómo es que encuentran esta universidad que se dedica tanto en la parte de la maestría o de educación en propiedad intelectual, como en los servicios de protección a la propiedad industrial. Permítanme unos segunditos, unos minutitos para presentarles la página. Como pueden ver, así la pueden buscar como Universidad Nacional. Esa es la que se encarga de la protección de la parte de productos. Y la Universidad de Educación la encuentran como centro especializado en propiedad intelectual. Ahí está toda la información que necesiten, si gustan. Muchísimas gracias. Agradecemos de manera muy especial al maestro Gustavo Martínez por esta conferencia magistral titulada Ruta Crítica de las Patentes de Invenciones en Sistemas Electrónicos. Agradecerles a todos por participar en esta sesión y en especial al maestro Gustavo, que no solo nos compartió la parte teórica, sino además no la detalló con el proceso que él lleva en una invención, que creo que dejó claras muchísimas dudas que nos podría surgir. Siempre verlo con ya ese ejemplo o esa solución en concreta que el ingeniero ya está presentando ante el INPI, fue muy valiosa en la conferencia. Entonces, agradecerte por compartir toda esa experiencia con nosotros. A nombre del comité organizador, agradecemos también a quienes nos acompañaron en este bloque en el Canal 1 y les invitamos a seguir participando en las actividades programadas dentro de este simposio. Acuérdense que en la tarde está el taller. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo. También recordarle al público que va a haber otra conferencia magistral el viernes igual a la 1, también por parte de la Universidad Nacional de Propiedad Intelectual, para poder seguir abundando sobre estos temas. Bueno, es otro conferencista. Gracias y nos vemos el viernes.